nuestros hermanos de Casa de Refugio aquí en New Jersey, que están ya con nosotros también y están haciendo parte de este maravilloso grupo que tenemos ya por varios años. Estamos entonces en el libro de Gálatas. Estamos escuchando como Pablo nos habla y nos enseña que el único que realmente nos capacita para hacer la voluntad de Dios no son mis obras, no son mis fuerzas, no son mis capacidades, sino es el Espíritu Santo que nos capacita para cumplir la única ley verdadera, y es la ley del amor. Y la semana pasada también hablamos acerca que el Espíritu Santo es el que nos capacita para vencer la carne. Pero hoy vamos a hablar acerca de cómo es el Espíritu Santo el que nos capacita para producir fruto. Y realmente el que produce el fruto en nosotros es el Espíritu Santo, porque es el fruto de él. Entonces, vámonos con Gálatas capítulo 5, versículo 22 al versículo 26. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y versículo 26 al 26 dice: Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La semana pasada hablamos del fruto de la carne, que es ira, celos, contiendas, orgías, borracheras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora le está diciendo, ahora aquí hay otro fruto. Uno es el que produce la carne y otro es el que produce el espíritu. Y dice que el fruto del espíritu primeramente es amor. Y empieza hablando de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza. Bueno, y entonces está diciendo aquí, contra tales cosas no hay ley. Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo está hablando con la iglesia de los Gálatas porque ellos quieren bajarse de la gracia y volver a la ley. Entonces el apóstol Pablo les dice, mire, si ustedes andan en el Espíritu, si ustedes quieren vivir por el Espíritu, pues anden en el Espíritu y permitan el fruto del Espíritu que se ha producido en ustedes. Ahora, yo pienso que uno puede hacer mm, disciplinas, uno pudiese vencer la carne y tal vez dejar de hacer cosas malas, pero eso no significa necesariamente que estamos dejándonos guiar por el Espíritu Santo. El legalista puede enorgullecerse de que no es culpable de adulterio, no es culpable de asesinato, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto. Pero la pregunta no es si dejaste de hacer esto, sino la pregunta es, ¿estás viviendo en el Espíritu? ¿Estás caminando en el Espíritu? ¿Te estás dejando guiar por el Espíritu? La vida cristiana no es de dejar hacer cosas, de hacer cosas. La vida cristiana es de dejar que el Señor produzca lo de Él en mi vida. Muchas veces pensamos que la vida cristiana es dejar de hacer cosas. Y por eso hay mucha gente que no viene a Cristo porque no está dispuesto a dejar cosas. Pero realmente la vida cristiana no es de dejar cosas, es de dejar que el Señor tome el control y produzca su fruto
en nuestra vida. Ahora, vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 21. Vamos a hacer una lectura para seguir en este tema. Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo les digo, ok, la primera parte es una ley, pero ahora es la parte del espíritu, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja con tu hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatua quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no salgas de allí hasta que no pagues tu último cuadrante. Está hablando de cosas que ellos pueden dejar de hacer, pero no se trata de dejar de hacer, se trata de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice el verso 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Pero también dijo, fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ellos estaban seguros que no mataban, que no codiciaban, que no adulteraban. Era un acto que hacían de afuera y para exponer fuera. Pero el Señor les dice, mire, ustedes pueden exponer que son muy buenos por fuera, pero yo quiero decirles que el lío es que no son buenos adentro y ninguno de ustedes puede ser bueno adentro, porque el único que produce esa bondad adentro es el Espíritu Santo. Muchos pueda que no estén con otra mujer, pero en su mente codician a otra. Muchos pueda que no cojan el arma para matar a una persona, pero con sus palabras y sus pensamientos le matan. Pueda que muchos no quieran abandonar a su hogar y irse de su hogar y tal vez divorciarse, pero en su corazón ya se han divorciado. ¿Por qué? Porque usted puede mostrar una fachada allá afuera, puede tratar de disciplinarse, puede decir, no me separo por mis hijos, puede decir, yo no salgo con otra mujer, pero estoy viendo imágenes incorrectas. Puede ser muchas cosas de esas que usted puede corregir afuera, pero el Señor conoce lo de adentro. Y el único que transforma es el Señor adentro, es el Espíritu Santo. Por eso la transformación empieza de adentro hacia afuera. Alabado el nombre del Señor. Entonces se manifiestan estas cosas tan maravillosas. ¿Qué es la manifestación poderosa del Espíritu Santo? Es el carácter de Cristo en nosotros. No es suficiente dejar de hacer cosas malas. También debe de ser producido un fruto correcto en nuestro corazón. Y ese fruto correcto en nuestro corazón es el fruto del Espíritu Santo. Por eso aquí hay un contraste entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Es muy importante tener en cuenta esto. Una cosa es lo que yo hago y las obras mías, y otra cosa es el fruto que produce el Espíritu Santo.
El fruto debe salir de la vida. Y en el caso del creyente, debe salir de la vida del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, produce una vida espiritual y produce fruto espiritual. Por eso, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, se te tiene que notar. No solamente para mostrar a los demás, sino que el Señor pueda comer del fruto del Espíritu que está siendo producido en ti. Ahora, cuando nosotros hablamos de obras, hablamos de nuestro esfuerzo, hablamos de nuestra labor. Y un esfuerzo, una labor, produce agotamiento, produce fatiga. Pero cuando hablamos del fruto, pensamos en la belleza del Señor, en el silencio de Dios dentro de nosotros, siendo Él quien lo desarrolla de manera natural y natural por el Espíritu de Dios. Cuando es mi obra, mis fuerzas tienen un límite. Mis fuerzas no me van a alcanzar. Va a haber un momento en que voy a sucumbir, pero cuando es el fruto producido por el Espíritu Santo, es un fruto que permanece. Alabado el nombre de Dios. Piensen esto. La carne produce obras muertas. Todo sacrificio humano en mis fuerzas termina siendo una obra muerta. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Y es muy importante tener en cuenta lo que acabo de decirle. El fruto del Espíritu es producido por Dios mismo. El fruto de mis fuerzas tiene, está limitado. El fruto del Espíritu es ilimitado. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mis fuerzas, mis capacidades son limitadas y muchas veces se pueden convertir en obras muertas. Pero lo que produce el Espíritu es vida y es vivo y es la producción del fruto del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo produce fruto viviente y ese fruto contiene la semilla que producirá más fruto. Alabado el nombre de Dios. ¿Dónde se toman las semillas? Las semillas se toman del fruto. Y cuando un fruto tiene buena semilla, ese produce una buena cosecha. Alabado el nombre de Dios. Si siembras para la carne, recoges de la carne. Si siembras del Espíritu, recoges para el Espíritu. Alabado el nombre del Señor. El amor genera más amor. El gozo produce más gozo. Y Cristo desea que llevemos fruto. Y no cualquier fruto, dice fruto y más fruto y más fruto. Para que tú puedas bendecir a alguien, necesitas bendecirlo no con tus fuerzas, sino con el fruto del Espíritu Santo. Por eso a veces tú das algo, tú haces algo por alguien, tú te esfuerzas por ese alguien y tú dices, pero no dio fruto. Yo sembré en este, yo hice esto, yo hice lo otro y no dio fruto. No, 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 es que el fruto lo produce la obra del Espíritu Santo porque es la semilla correcta. Alabado sea Dios. Mire lo que dice San Juan, capítulo 15, verso 2 al verso 5. San Juan capítulo 15, verso 2 al verso 5. Y mientras ustedes buscan, yo quiero bendecir a todos los niños
que están desayunando, que se están preparando para la escuela. Yo proclamo que ustedes serán una bendición esta semana y saldrán muy bien en todas sus obligaciones para la gloria de Dios. Miren lo que dice San Juan capítulo 15, versículo 2 al 5. Todo pámpano que en mí, está hablando el Señor, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra. ¿Y para qué nos limpia con la palabra? Para que lleve más fruto. Pero aquí está la palabra clave. Lo de ayer fue de ayer. Hoy necesito algo nuevo del Señor. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si puede repitarlo allá donde está. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Dígalo ahí. Yo no puedo llevar fruto por mí mismo. Yo no lo puedo producir. Pero aquí está la clave, dice, si, si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros. Voy a volver a leer el 4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Alabado el nombre del Señor para siempre, porque sí, así es que glorificamos a Dios, produciendo el fruto o permitiendo que el Señor produzca el fruto de su espíritu en mí. La vieja naturaleza no puede producir fruto. Solo la nueva naturaleza puede producir fruto. El Nuevo Testamento nos habla de diferentes clases de fruto. Y estamos hablando del fruto del Espíritu, pero también el Espíritu Santo produce otro tipo de fruto. Por ejemplo, el Espíritu Santo quiere que usted sea una persona que produzca fruto ganando almas para Cristo. No quiere que usted sea más estéril. Parece que hay cristianos que llegan a un punto de su vida cristiana donde no producen más ovejas, donde no ganan más personas para Cristo, donde se quedaron como estériles. Y sabe una cosa, el Espíritu Santo hace que usted, a la medida que usted depende de él, que usted pueda dar fruto también, ganando almas para el Señor. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 13. Aquí lo habla el apóstol Pablo, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, para poder enseñar la palabra, para poder ganar a otros para el Señor. Yo proclamo en el Señor que ustedes producen ese fruto. No es usted el que va a ganar el alma, es el Espíritu de Dios fluyendo a través de usted que puede predicar la palabra y entonces las personas vendrán a Cristo. La palabra del Señor también dice que el Espíritu Santo es el que produce, Dios produce un fruto de santidad en su vida. Usted no puede usted mismo separarse para Dios. Fue Dios quien lo separó a usted y lo declaró santo. Romanos capítulo 6, verso 22. Alabado el nombre de Dios. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, mire, vuestro fruto, la santificación y como fin la vida
eterna. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo también que produce en usted? Es la santificación. Alabado el nombre de Dios. Algunas personas piensan que el fruto del Espíritu es solamente en la lista de Gálatas 5:22, pero no, el fruto del Espíritu Santo es que usted sea fértil para producir nuevas almas para el Señor, que usted también sea una persona santificada como fruto del Espíritu Santo, alabado el nombre de Dios. Pero sabe, también la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo pone en usted el ser generoso, inclusive cuando usted da algo, es fruto de Dios. Por eso usted no debe dar ni por pesar, usted no debe dar por compromiso, usted no debe dar por negociación a nada ni a nadie. Usted debe dar porque es fruto del Señor, el que pone en usted el querer como el hacer. Pero cuando usted no es dejado, no se deja guiar por el Espíritu, difícilmente usted puede obedecer al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando es guiado por la carne quiere todo para sí, quiere amontonar, quiere sus deseos. Pero cuando usted es guiado por el Espíritu, usted entiende que todo lo que usted tiene es producido por el Espíritu de Dios, inclusive sus economías. Romanos capítulo 15, verso 26 al verso 28. Alabado sea el Señor. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Sabe, inclusive el dar es producido por el Espíritu Santo, es fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado muchas veces que si algo revela tu relación con el Espíritu de Dios, el que el Señor tome el control de su vida, lo revelará sus economías. Alabado el nombre del Señor. Así que también la palabra del Señor habla acerca del fruto del Espíritu que se menciona aquí en Gálatas 5, 22, 23. Ahora, este fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Cristo formado en ti. Esto es el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Lea conmigo Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, quiero que hagamos una distinción aquí antes de que vamos a terminar. Debemos tomar en cuenta que hay dones del Espíritu y hay fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu son regalos, por eso la palabra se llama don, es un regalo. Los dones son regalos y herramientas para el servicio del pueblo de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el fruto del Espíritu tiene que ver con el carácter de Él siendo formado en nosotros. Alabado el nombre de Dios. Entonces, los dones del Espíritu tienen que ver con servicio y son diferentes al fruto del Espíritu que tiene que ver con carácter. El fruto del Espíritu forma el carácter de Él en ti y los dones del Espíritu son para el servicio
del cuerpo de Cristo y la edificación del cuerpo de Cristo. Pero para yo utilizar los dones de manera correcta, necesito el fruto del Espíritu. Muchas personas le hacen más interés y desean más los dones que el fruto. Pero escúchame, los dones son herramientas, son adornos de Dios para la iglesia, para el servicio de la iglesia. Pero el carácter de Cristo es el fruto que está siendo formado en nosotros. Nadie puede desarrollar un don de manera correcta a menos que tenga un fruto correcto en sus vidas. Alabado el nombre de Dios. Son muchos los dones que el Señor ha dado. Alabado el nombre del Señor. Hay diversidad de dones, pero dice que el Espíritu es el mismo. Hay diversidad aún de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay ministerios y hay dones. Ministerios principales, ¿verdad? Maestro, pastor, evangelista, profeta, mm, apóstol y los dones. Todo eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. Está muy bien, excelente, es una tarea, pero el fruto es el carácter de Cristo formado en la vida de las personas. Por eso tenemos que hondar. Buena cosa deseas cuando deseas los dones espirituales, pero sabe, el Señor quiere formar en ti su carácter para que un don con el carácter de Cristo es poderoso, pero un don sin el carácter de Cristo es peligroso. Así que mis hermanos, hoy vamos a parar aquí. Y esperamos seguir mañana con esto que está hablándonos el Señor. Pero antes de irnos, yo quiero que usted, ahí donde está, piense por un instante. Usted tiene muchos dones, muchos talentos. Aún puedes tener muchos ministerios, pero necesitamos urgentemente que el Espíritu Santo produzca el fruto de Él en nosotros. Porque aun si yo hablase lenguas espirituales, aun si yo repartiese todo a los pobres, aun si tuviese todo, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y el amor qué es? No es un don, no es un ministerio. El don es fruto del Espíritu Santo. Entonces, para utilizar los dones, los ministerios, necesito el fruto del Espíritu Santo. Hable con Dios en este momento. Espíritu Santo, te damos gracias, pero primeramente a Jesús, que fue a decirle al Padre que nos enviara el Espíritu Santo y fue enviado a nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para animarnos, para fortalecernos, pero también para producir el fruto del Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor, nos humillamos delante de ti para pedirte, por favor, produce el fruto de tu Espíritu en nosotros. ¿De qué me sirve saber toda la Biblia? ¿De qué me sirve saber toda la historia? Conocer todos los misterios si el fruto tuyo no ha sido formado en mí, Señor. Necesito tu ayuda cada día, Señor. Forma en nosotros el fruto de tu Espíritu, Señor, para que tú comas. Tú no comes dones, tú no comes ministerios, tú comes el fruto de tu Espíritu, Señor, en nosotros. Gracias por estas personas. Yo les bendigo este día. Que el Señor les fortalezca, les anime, les avive y florezca el fruto del Espíritu Santo sobre ustedes. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y nos vemos mañana si Dios lo permite. Mi querido Retamar, un abrazo, bendiciones para todos. Que el Señor les fortalezca. Jackie, Dios te bendiga.